Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este panel. Me imagino que habrán reconocido el origen de esas palabras que leíamos juntos recién acá. Fueron escritas hace más de 150 años, casi todas, algunas retocadas en 1994. Y yo me pregunto, y nos preguntamos, e invitamos a ustedes a que se pregunten junto con nosotros, si está todo escrito hace tantos años, ¿qué pasa que tenemos que seguir hablando de calidad institucional, de transparencia, de lucha contra la corrupción y de mejorar la calidad de nuestras instituciones? Guillermo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nos cuesta mucho cumplir la Constitución. Y la verdad que ya hace varios años que venimos tocando el tema, tratando de ver si nos baja la ficha para decir, bueno, si una Constitución que se cumple es imposible un país que siga en desarrollo. Lo explico en dos palabras brevemente. La base de nuestra Constitución es la democracia constitucional, lo contrario a la autarquía. En la democracia constitucional, todo se basa en dividir el poder entre varias personas, evitar la concentración del poder, porque siempre la concentración del poder es muy peligroso. El vehículo del que se va de la Constitución para distribuir el poder son las instituciones. Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y unos tantos más. Entonces, además, el otro requisito es, la Constitución escribe una cantidad de derechos que son inviolables. Nadie los puede violar y los tenemos que respetar todos, y garantías. ¿Qué hacen las instituciones? Cumplir, ocuparse de cumplir todas estas garantías, defenderlas y volverlas en acto. Entonces, la calidad institucional consiste en ver en qué medida cada institución cumple con la función o con el fin que le asignó la Constitución Nacional. Ahora, nosotros leíamos en la primera parte, en el primer artículo que exhibimos acá para compartir, el artículo 22, decía que nosotros, los argentinos, el pueblo, no gobierna sino a través de nuestros representantes, lo cual de alguna forma nos compromete en la labor que esos representantes tengan. Y el Congreso Nacional, vimos que hay un montón de funciones, hay muchas más, por supuesto, pero ese artículo 75 que hablábamos nos muestra que son garantes de la prosperidad los congresistas, los legisladores, diputados y senadores de la Nación, y también, por ejemplo, hasta detalles que hoy suenan dolorosamente actuales como guardianes de la moneda. Entonces, yo quiero saber, ¿cómo nos fue, Paula, con esto en estos años, en estas décadas? Bueno, repasemos los números. ¿Estás segura? Vale la pena. Nuestra moneda se unificó allá por el año 1883, hace 136 años. Desde ese momento hasta ahora ha perdido 13 ceros. 10 de esos ceros los perdió en los últimos 36 años. Obviamente esto tiene un correlato directo con la inflación. Cuando hacemos un promedio de los últimos 36 años, la inflación fue del 220% anual. Y ustedes me dirán, bueno, pero ahí está la hiper. Podemos sacar los años de la hiper y de todos modos ese promedio nos va a dar 74%. Lo curioso de todo esto es que hemos probado toda clase de modelos. Los modelos ortodoxos, heterodoxos, tipos de cambios flotantes, tipos de cambios con bandas, tipos de cambios fijos, libre, políticas comerciales de un mercado abierto, de un mercado restricto. ¿Y el resultado de eso cuál es? Básicamente que el orgullo que teníamos de ser el país de la región con el mayor PBI per cápita y que sostuvimos hasta 1999, hoy significa o se traduce en que estamos en el quinto o sexto lugar, no del mundo, de nuestra región. Entonces, ¿hay alguna buena noticia detrás de todo esto? O cuando analizábamos cómo plantear este panel, nos preguntábamos, ¿hay algo que nos falte hacer? Y la verdad es que cuando miramos la Constitución queda clarísimo que hay algo que no hemos hecho a lo largo de todos estos años y es precisamente cumplirla. Por eso vamos a mirar qué es lo que nos cuentan Verónica y Guillermo, que estuvieron analizando qué nos pasa a los argentinos con el cumplimiento de la norma y particularmente de la Constitución. La pregunta de alguna manera, Paula, es ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Chris Colbert a la mañana nos contaba y nos decía la importancia de los cambios en el comportamiento para que las sociedades puedan avanzar.
¿Qué nos pasa a los argentinos que creemos que las sociedades están afuera y que los individuos no hacemos parte de esa sociedad, no somos parte de esa sociedad? Si nosotros los argentinos no cambiamos esas costumbres o esos comportamientos, no vamos a avanzar. Le pedimos a Guillermo Oliveto, que estudia de alguna manera la cabeza de los argentinos durante todo el año con distintas investigaciones de consumo, que nos cuente un poco qué le pasa a los argentinos con la ley, con las reglas que no podemos respetar. Bueno, gracias, Vero. Gracias, Idea, por la invitación. Fue un gran desafío. Yo me he dedicado toda mi carrera a estudiar a los argentinos desde otro ángulo, cómo compran, cómo consumen, cómo piensan, cómo sienten, qué mueve el clima de época de cada momento. Y esta vez era, bueno, ayudarnos desde esa lógica a pensar qué les pasa con la ley. Y hicimos el mismo modelo. Trabajamos con una investigación de mercado cualitativa, con focus groups en Buenos Aires, en todas las clases sociales. Y después hicimos 1000 encuestas a nivel nacional, en todos los grupos sociales también, en todas las principales ciudades del país. Esto tiene 3% de margen de error estadístico, con lo cual podemos proyectar estos datos a nivel poblacional y tratamos de entender algunas de las hipótesis que teníamos. La primera era, bueno, entendamos la semántica. ¿Qué entienden por calidad institucional? ¿Entienden algo? ¿Saben de qué se trata? Cuando me presentaron el tema, digo, bueno, explíquenme, profundicemos por dónde lo estamos viendo, después qué pasa con la ley. Esto que decía Verónica, ¿no? Entre la sociedad, y entre lo colectivo y lo individual, cómo eso se integra o no. ¿Cuál es el impacto en la vida real de la gente de cumplir o no cumplir la ley? ¿Qué sienten que les pasa? ¿Qué sienten con la mirada del otro? ¿Qué sienten que les pasa con su propia mirada autoconsciente? Después, ¿qué cambios creen que pueden ser posibles? ¿Cuáles dicen de ninguna manera? Esto en Argentina no va a cambiar nunca. Y por último, dado que sobre todo en este coloquio hemos tratado de mirar hacia adelante, trabajamos en algo que veníamos desarrollando, que era comprender el imaginario de los argentinos a futuro, cómo sería ese país que desean, cómo se ecualizarían los distintos valores y finalmente cuáles son los deseos y las expectativas más allá del tiempo actual, más allá de la coyuntura, más allá del proceso electoral, etc. Así que esta es la agenda de lo que vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué se entiende por calidad institucional? ¿Se entiende algo? Bueno, la verdad es que sí. La respuesta acá directamente era abierta, la gente contestaba lo que se le ocurriera, después nosotros lo ordenamos analíticamente, lo codificamos y demás. Y hay como una gran lectura, ¿no? Que es, esto tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Hacer las cosas bien, el 42% de las opiniones estaban vinculadas de una u otra manera con esa idea. Otro era hacer las cosas de una manera honesta y transparente. Y finalmente, la calidad democrática. Como pueden ver, las tres cosas están conectadas entre sí. Con lo cual, la gente tiene bastante claro de qué se trata este tema cuando se la indaga, ¿no? Ahora, les dijimos, bueno, ¿nos pueden decir cómo anda Argentina en calidad institucional? Y ahí ya no fue abierto, sino que les dimos una nomenclatura mucho más específica, cómo calificaría calidad institucional si entendemos como tal el apego al cumplimiento de la ley, al sistema de premios y castigos y el respeto a los derechos constitucionales que establece el sistema democrático. Mal. Solo 2 de cada 10 dijeron, eso está bien en Argentina. 8 de cada 10 dijeron, no está muy bien. 32% dijo más o menos y casi 45% dijo, esto está mal en Argentina. Ok. Con lo cual, no nos estamos haciendo los tontos frente a la situación. ¿Y por qué está mal? ¿Cómo somos en ese cumplimiento de la ley? ¿Cómo son los argentinos? Bueno, de 1 a 10, calificar a los argentinos en el cumplimiento de la ley, ¿no? Como si fuera el boletín de la sociedad argentina. Pésimo. 46% ni aprobó, de 1 a 4. Otro 40% dijo 5 a 6, más o menos. Promedio 4,94. Ajá, ok. Y contame por qué. Bueno, por muchas cosas. Una, por la que nos hubiera dicho Chris Colbert, es un tema cultural. Hay una idiosincrasia. Viene de la gestación de nuestra sociedad aluvional, de la llegada del inmigrante, todos vinieron con una mano atrás y otro adelante y tenían que ver cómo procuraban crecer y en algún punto alguno entró por alguna viveza o algún atajo, hay costumbre, hay falta de educación, hay falta de valores, es el sistema, no hay consecuencias, no hay control y finalmente, bueno, también faltan premios y castigos, ¿no? Que podríamos juntar esos dos en una misma idea, con lo cual en 3/3 ahí tienen, grosso modo, los 3 grandes problemas. Un problema cultural, un problema de educación y un problema del sistema en cuanto a cómo premia o cómo castiga a quien cumple o quien no cumple con la ley. Muy bien. ¿Cómo sos vos? Ah, yo bárbaro. Yo genial. Yo hago todo bien. 8 más. Todos aprobaron. ¿Pero cómo? No, pero esos son los otros.
Los otros hacen todo mal, yo hago todo bien. ¿Pero por qué haces todo bien? ¿Por qué te calificas? Yo cumplo. Sí cumplo con todo lo que me dicen que tengo que hacer. Cumplo con las normas, cumplo con mis obligaciones, hago lo que corresponde, tengo valores, tengo principios, respeto a los demás, me respeto a mí mismo, respeto a la ley. Yo soy alguien que está dentro de la ley. Entonces hay algo ahí que evidentemente es una enorme disonancia, ¿no? Los argentinos en general 4,94. Yo como argentino casi 8. Bueno, ellos no cumplen, yo sí. De alguna manera sería la gran síntesis de cómo los argentinos se ven entre sí con respecto al cumplimiento de la ley. Yo les contaba a alguien afuera, dice, ¿para qué vas a mostrar esa investigación? Ya sabemos lo que va a dar. Bueno, acá tenemos el dato de lo que da, tenemos la verificación de que el problema es este y es real. ¿Qué tensiones genera el cumplimiento de la ley? Yo vengo trabajando hace mucho tiempo, lo venimos trabajando en la consultora, lo publiqué en mi libro también, le dediqué un capítulo entero a esta idea, se ha hablado mucho en el coloquio de la ciclocrisis, que es un patrón que también está muy fuerte en el mindset de los argentinos, ¿no? La idea de que el país cada tantos años explota y algunos dicen, y lo que es peor es que cada vez es menos años, ¿no? El país hace una crisis, recupera, crecemos, festejamos, celebramos, la pasamos bien, todo lo que podamos, porque ya sabemos que en algún momento va a desacelerar, entrar en recesión y por supuesto en algún momento se producirá nuevamente la crisis. Y la idea era que si no rompemos este ciclo va a ser muy difícil avanzar. ¿Por qué? Porque eso genera consecuencias muy graves desde el punto de vista económico en general y registrado por lo que dice la sociedad, ¿eh? Yo estoy operando acá no solo como analista, sino también como mensajero de lo que nos trae la gente. Genera un comportamiento muy cortoplacista, una cultura rentista, una lógica extractiva, una idea de ganan los más vivos, de velocidad, esto sería en algún punto positivo, sobre todo en el mundo actual tan volátil, ¿no? Velocidad y capacidad de reacción. Y desde el punto de vista social, una cultura muy individualista, una aversión al proceso, el éxito siempre sospechoso, la cultura de cierto escepticismo, no va a andar, ¿no? Aquel viejo comercial de Añejo W, descreimiento, ¿no? Esta idea de si ya seguro va a salir mal, entonces ¿para qué en algún punto volver a intentarlo? Entonces le hicimos preguntas de este tipo a la gente. Hay gente que dice que en la Argentina solo le puede ir bien a los que no cumplen la ley, a los que no tienen mucho problema en infringirla de vez en cuando. ¿Usted qué cree? Es cierto. 43% dijo es cierto. 38% dijo es falso, en este país te puede ir bien cumpliendo siempre la ley. Pero quiere decir que más de la mitad de la sociedad, más o menos, si quieren pongan en lo sabe, repártanlo como quieran, pero hay gente que se corrió de responder, bastante, cerca del 20%, el 43% dijo eso es cierto. Algunos insights de lo que recogimos en los focus groups. Para los argentinos la ley es un listado de sugerencias. ¡Wow! Yo cuando el sociólogo me dijo esto dije, dámelo, acá tenemos una perla para llevar. Cuando presentemos una idea, pues me pareció genial. Alguien me dijo, alguien ya venía hablando de eso. Bueno, la gente por supuesto escucha, registra y en algún punto esto era gente de clase media alta, ¿no? Los argentinos y la viveza criolla. Algunos dicen que la viveza criolla es algo indispensable para poder vivir y sobrevivir en Argentina de la ciclocrisis. Por supuesto. 43% otra vez dijo eso es cierto. 49% dijo es falso. 8% no sabe. O sea, fíjense que hay un patrón, grosso modo, de 40-45% de la gente que dice que tenés que ser vivo, tenés que eludir la ley cuando sea necesario, cuando no haya mucho más remedio, y es la única manera de sobrevivir a un país que cada tanto pega algún barquinazo fuerte. La cultura es, si lo podemos hacer más fácil, ¿para qué no vamos a complicar? Vamos por acá. Esto es un textual de gente de clase alta. Una cita que encontré de Marco de Nevi que me gustó mucho, dice, la viveza es la habilidad mental para manejar un problema sin resolver el problema. Es tenerlo ahí, más o menos, es el famoso lo atamos con alambre, muy argentino en algún punto, lamentablemente, ¿no? ¿Cómo somos los argentinos y los impuestos? Muchos piensan que si pagaran todos los impuestos no podrían tener una vida digna. ¿Usted qué cree? Por supuesto. Es cierto 52%, es falso 34%, es el que más alto nos dio. Bueno, hay una que da más alto todavía que vamos a mostrar en un minuto, pero de las centrales esta es realmente muy fuerte, ¿no? Si pagas todos los impuestos no hay manera. Mucha gente te dice hoy, ninguna pyme sobreviviría si paga todos los impuestos, cosas por el estilo, lo cual totalmente discutible, pero está instalado en la discursividad social. Más allá de la presión impositiva, ¿no? Bueno, acá el que hace todas las cosas bien, la palabra no era tarado, preferí ser respetuoso en esta sala, pero es esto, ¿no? También preocupante, ¿no? El que hace las cosas bien está yendo por el camino equivocado para moverse por Argentina. Este fue, si quieren, de todos, el que por lo menos nos calmó un poco cuando veíamos este tipo de preguntas muy punzantes, donde ya tensionamos la corrupción. Y ahí ya era, bueno, es preferible que piensen que sos tonto
o que piensen que sos corrupto pero vivo, ¿no? Bueno, finalmente dijo, no, pará. En este país es peor parecer corrupto que tonto el 55% de la población. Así todo hay una cuarta parte, el 28%, que dice, y la verdad que es preferible parecer tonto que corrupto, ¿no? Entonces, también cosas como para tener en cuenta. Y lo último es el doble estándar. Ah, no, es verdad, afuera todos se portan bien. ¿Por qué? Porque si no, el castigo es complejo, ¿no? Entonces, mucha gente, este es el que más alto dio de los indicadores que medimos en este tipo de preguntas, donde casi el 80% dice que hay muchos que no cumplen la ley en el país, pero sí la cumplen cuando van a Estados Unidos, cuando van a Chile, cuando van a Europa, digamos, a distintos países que puedan visitar. Acá todo se arregla, todo es charlable, ¿no? Sería la síntesis de por qué el doble estándar, que también emerge de los focus group que hicimos. Y por último, volví a Cambalache, me acordé de Cambalache y dijo, tengo que testear Cambalache. A ver, el que no llora no mama y el que no afana es un gil, da lo mismo el que labura noche y día como un buey que el que vive de los otros o el que está fuera de la ley. ¿Usted qué cree? ¿Que Discépolo tenía razón? 64% dijo, no solo tenía antes, sino que la tiene ahora. Casi otro 20% dijo, la tenía antes y no ahora, con lo cual cuando escribió el tango, 85% de la gente dice, Discépolo la tenía clara, ¿no? Sabía de qué se trataba. Para ir concluyendo, ¿cómo se estructura ese imaginario del país a futuro y cuál es la relación de la ley con ese imaginario, ¿no? Venimos trabajando en esta idea y primero cualitativamente detectamos en nuestras investigaciones de clima de época que hacemos cada 2 meses, como 3 grandes mundos. Un mundo del orden, un mundo del proyecto y un mundo de la calidad de vida. Un imaginario para un mejor país futuro que expresa una ecualización muy compleja, ¿no? Pues la primera pregunta es, ok, aparecieron estos 3 grandes cortes o estas 3 grandes dimensiones. ¿Cómo ponderan? ¿O qué tienen adentro? Primero que nada, ¿qué tienen adentro? Y después, ¿cómo se ponderan? Bueno, ¿qué tienen adentro? ¿Qué hay adentro de orden? Bueno, de lo que estamos hablando. Órdenes, derechos, justicia, premios y castigos, transparencia, seguridad, independencia, corrupción, todo lo que tenga que ver con calidad institucional. ¿Qué hay adentro del proyecto? ¿A dónde vamos? ¿Cómo usamos los recursos que tenemos? ¿Cuál es el país que va a haber a futuro? ¿Y qué hay finalmente adentro de calidad de vida? Trabajo, consumo, acceso, tranquilidad, previsibilidad, bienestar. Eso es lo que hoy los argentinos tienen como su gran mapa de cómo imaginan el país a futuro. La pregunta del millón sería cómo ponderan esas dimensiones. Bueno, la hicimos en otra investigación y ponderamos. Y la verdad que da bastante parejo. Lo cual en algún punto nos desafía muchísimo, ¿no? Orden 35%, proyecto 29%, le hicimos repartir a la gente como si hubieran 10 fichas. Por supuesto es el promedio de la cabeza, después en los distintos niveles sociales, en los distintos perfiles puede haber distintas prioridades, pero a priori este es el esquema con lo que los argentinos están pensando para adelante. Entonces esto te marca dos cosas muy claras, ¿no? Por un lado está muy marcado que calidad de vida es central, sin consumo, sin que mejore el empleo, sin todo lo que se estuvo hablando tanto en estas jornadas, por supuesto el tema más de la fragilidad, pobreza y demás, pero digamos, todas las variables que tengan que ver con el bienestar económico son críticas. Ahora, todas las otras también son relevantes. A la gente le importan para la construcción del país a futuro. Con lo cual, de lo que vamos a hablar en este panel, también hace a cómo imaginan ese futuro y condicionan la agenda de quien sea que gane las próximas elecciones. Y de los presidentes que vengan después también. ¿Qué rol juega el orden en las oportunidades para mejorar la vida de la gente? ¿El orden es sinónimo de libertad? Sí, 74% coincide con eso. Contrariamente a lo que muchos creen. No, orden te corren y entonces no tenés libertad y no te dejan hacer lo que querés. No, la gente dice, no, pará. El orden te permite que cada uno ejerza sus derechos. El orden te permite disfrutar de lo que tenés. El orden te permite que nadie te saque lo que es tuyo. Queremos orden. Ok. Segundo, una pregunta que instalaba Guille mucho cuando empezamos con este trabajo. ¿Hay correlación en la mirada de los argentinos entre premios y castigos y calidad de vida? Sí. 60% de la gente dice son 2 aspectos que están vinculados. Yo sé que si hay una sociedad que tiene mejores premios y castigos, a la larga eso va a ser mejor para todos y nos va a permitir tener una mejor calidad de vida. Y finalmente, ¿qué hay que mejorar? El sistema. El sistema de premios y castigos. Casi 80% de la gente dice, si eso mejora, más gente cumpliría la ley como la cumplen cuando van a Miami, como la cumplen cuando van a Santiago o a Roma o a donde fuera.
Y la ley la ven como una oportunidad. En un país con más orden habría mejores oportunidades económicas. 85% de la población coincide con esta idea. Es decir, hay una conciencia del tema, lo que hay es como una especie de anomia, ¿no? Alguien me planteaban recién aquel libro que había publicado Carlos Nino sobre el tema, ¿no? Entonces, en definitiva, parecería que eso está como flotando ahí a lo largo de toda la investigación. Y concluimos con esto, el desafío que tenemos por delante. Parecería haber como una especie de círculo vicioso en la relación de los argentinos con la ley. Un vínculo muy débil, pero son los otros los que tienen el problema, no yo, con lo cual no hay manera de resolverlo, porque siempre está en otra parte y nunca me hago cargo. La culpa ni siquiera es de ellos, es del sistema que los volvió así. Por lo tanto, no queda otra, y por lo tanto el vínculo se debilita con el tiempo. Entonces, por el final veíamos que me encantaría que fuera distinto, pero es así. Me encantaría que esto mejorara de algún modo, pero somos así, la Argentina es así, la ciclocrisis te lleva a esto y hay que arreglárselas como se pueda. El padre del management, Peter Drucker, dijo alguna vez, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Realmente lo que estamos viendo, tal cual nos presentó hoy Chris Colbert, como lo citaba Vero, hay un tema acá comportamental, hay un tema de cómo es nuestra idiosincrasia y en la medida que no seamos capaces de romper ese círculo vicioso, difícilmente podamos corregir las cosas que tenemos que hacer para llegar a una instancia de mejor desarrollo, una instancia de mejores oportunidades para nuestro país y para nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, Guillermo nos contó un poco nuestra radiografía, cómo somos, ¿no? Y tenemos que entender que la sociedad somos todos, somos cada uno de nosotros que estamos acá, que tenemos que empezar a hacer las cosas para cambiar esos comportamientos. Ellos nos va a ayudar a hacer una sociedad mejor. Cada uno de nosotros dando un paso hacia adelante. Esto que contaba Guille es cómo somos nosotros hoy. Ahora Delia y Guillermo Lipera nos van a contar sobre el mundo, cómo nos ve el mundo a nosotros y qué pasa en el mundo con este tema. Gracias, Vero. Tenemos la suerte de contar con nosotros con Delia Rubio, quien además de haber tenido una gran trayectoria en Argentina, hoy es directora de Transparencia Internacional. Nos gustaría que nos cuentes un poco, en primer lugar, qué es esto de Transparencia Internacional, cuáles son sus objetivos. Bueno, además de hacer este índice que es el que ustedes ven y del que vamos a volver a hablar enseguida, este es nuestro índice de percepción de corrupción. Somos la organización global anticorrupción más grande que hay en el mundo. Estamos presentes en 110 países. Nuestra secretaría está en Berlín. Allí trabaja el board. Yo soy presidenta del board y tenemos el equipo con la directora y el equipo de secretaría. Y los 110 capítulos en el mundo. El capítulo en Argentina es Poder Ciudadano. Ahora, estoy viendo el mapa y Argentina, la verdad que en los colores no figura muy bien. No, mira, el índice lo que mide, y es importante, es percepción de corrupción en el sector público de los países. Es un índice de índices que recoge investigaciones de 13 fuentes que consultan a empresarios como ustedes, expertos y académicos. Y lo que muestra es que en muchos países del mundo estamos en un serio problema. El índice evalúa a los países de 0, percibidos como muy corruptos, a 100 percibidos como transparentes. Esos son los países en amarillito, que son menos que los que están en problema. De todas maneras, esos países amarillos no es que no tengan problemas de corrupción. La corrupción es un problema global. El dinero que sale de los países en rojo termina en la City de Londres o en los bancos en algunos de esos países o en la propiedad inmueble de esos países, sin que esos países reaccionen. Pueden tener un sector público muy transparente para las contrataciones, pero no reaccionan eficientemente frente a la corrupción. Y eso muestra también, fíjense, que casi 5 billones de personas viven en países expuestos a la corrupción y a los efectos de la corrupción. La corrupción del día a día, cuando tienen que acceder a algún derecho o algún servicio y les piden un soborno para acceder a eso, o a los efectos globales de la corrupción en materia de pobreza, falta de desarrollo económico y demás.
Argentina saca 40 de 100 puntos posibles, ha mejorado en estos últimos años. En el año 2015 había medido 32 puntos, nosotros en Poder Ciudadano decíamos que estábamos aplazados. En el último índice, que se presentó en enero de este año y corresponde al año pasado, obtuvo 40 puntos sobre 100. Mejoró un poco, pero hay mucho por hacer. Ahora, aprovechando que todos acá son dueños de empresas, CEOs, ¿qué nos puede decir? ¿Qué grado de relación hay o cómo influye la corrupción en el ambiente de los negocios en el mundo? Bueno, en los países, ¿no? Influye porque cuando hay corrupción, olvídense de la competitividad, de la igualdad en la competencia, de la ausencia de un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es una condición para que puedan operar en un ambiente favorable para los negocios. Esa conexión con el Estado de Derecho se da en esos países en amarillito y nosotros tenemos 2 vecinos que rankean muy bien en ese sentido, que son Uruguay y Chile, ustedes los ven ahí, y siempre ha sido así. Esos 2 países que son latinos, que hablan nuestro idioma, que han sido parte de nuestra construcción histórica, rankean muy bien. Uruguay saca 70 puntos sobre 100 posibles, 70, y Chile 67. Insisto, no quiere decir que no haya corrupción. La diferencia en esos países es cómo se reacciona cuando hay corrupción, desde el punto de vista institucional, de la investigación y la sanción de los casos y el terminar con la impunidad, y desde el punto de vista de la sociedad. Cuánta tolerancia tienen las sociedades frente a la corrupción, y ese factor tolerancia también influye en que el problema sea difícil de resolver. Pero si querés, vamos al Estado de Derecho, que a vos te interesa. Y fíjense, acuérdense de los colores que vieron antes. Este es el índice que hace el World Justice Project sobre Estado de Derecho, es decir, respeto de las instituciones, independencia del Poder Judicial, libertad de expresión, libertad de prensa, respeto de los derechos, garantías, acceso a la justicia. Los países que están en verdecitos, dale medio celeste en las otras pantallas, son los países que están bien ubicados, que respetan el Estado de Derecho, que respetan esos principios y garantías. Y si ustedes se acuerdan del mapa que les mostré antes, hay una gran coincidencia entre respetar el Estado de Derecho y tener o generar una percepción de transparencia en el sector público. Y la misma correlación la hacemos nosotros, no los vamos a cansar ahora, con el índice de libertad de expresión de Freedom House, con el índice de calidad de la democracia del The Economist Intelligence Unit. O sea que hay una clara correlación. No estoy hablando de causalidades, estoy hablando de que hay una correlación. Por lo tanto, algo tiene que ver la transparencia con el respeto a las instituciones, con el respeto a la libertad de prensa, con la buena calidad de las instituciones políticas, con el respeto a la ley y la seguridad jurídica. Ahí, Delia, lo engancho con una resolución de la ONU que desarrolla los objetivos de desarrollo sustentable en los países. Y antes de ir a esa, yo te contaría qué dice el Foro Económico Mundial sobre el problema de la corrupción para hacer negocios. Como ustedes saben, el foro también hace un estudio todos los años de competitividad y les pregunta a los empresarios, les pregunta a ustedes, ¿cuál es el principal problema que ustedes ven para hacer negocios en su país? Ese es el promedio de Latinoamérica. La corrupción está en segundo lugar, bien marcadamente. Primero, la burocracia estatal, después la corrupción, después la presión tributaria, la inestabilidad política, la inseguridad, el acceso al crédito, la regulación laboral. ¿Les suena con Argentina? Parece que estamos bastante cerca de eso. Y lo que vos mencionabas, estos son los objetivos de desarrollo sustentable. Muchas de vuestras empresas están trabajando en desarrollo sustentable. Esto es de la ONU, ¿no? Esto es de Naciones Unidas, es 2030. Lo que se conoce como la Agenda 2030 de Naciones Unidas, aprobada por todos los países miembros, en la que están trabajando el sector privado. ¿Para qué? Para tener un desarrollo sustentable, para llegar a
corregir la pobreza, la falta de educación, la falta de niveles aceptables de salud, para tener un clima limpio, etcétera, etcétera. Y si querés les muestro en qué gasta el sector privado para ayudar a esta agenda. Ahí están marcados en colores aquellos objetivos de desarrollo sustentables en los que el sector privado que firmó el compromiso de Business Call to Action de Naciones Unidas, son 500 empresas en el mundo, invierten para lograr estos objetivos. El 16 lo verán medio apagado. El 16 es precisamente el objetivo que incluye anticorrupción y lo incluye por primera vez. ¿Se acuerdan de los objetivos del milenio, que fueron los anteriores a estos? No habíamos logrado incluir la anticorrupción o los problemas institucionales como uno de los objetivos comunes en el mundo. Y cuando se hizo la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable, sí lo logramos, y transparencia tuvo mucho que ver con eso. Ese objetivo 16 se refiere a paz, justicia, calidad institucional, anticorrupción, acceso a la información pública. Mi comentario siempre que veo estos datos es, si no empiezan a invertir con un concepto de responsabilidad cívica empresaria en el objetivo 16, el dinero que invierten en los otros objetivos puede terminar en bolsillos de corrupción o por lo menos no lograr el objetivo que se busca conseguir. Entonces tenemos que empezar a poner atención que los objetivos institucionales o las instituciones no solo son importantes porque están en la Constitución, sino que son importantes para nuestra vida, para nuestra calidad de vida, como queda claro en el estudio que han hecho ustedes. Este cuadro me llamó mucho la atención porque vivimos hablando del desarrollo sostenible, la sustentabilidad, y la verdad que me alegró ver que ponen un capítulo paz, justicia e instituciones sólidas, que es justamente el punto que tanto nos preocupa y cada vez, no digo que estén más débiles, pero la verdad que les falta mucha fortaleza todavía. Pero yendo ahí, cuando habla de justicia también, ¿cuál es tu visión sobre la justicia en Argentina? ¿Cumple con las expectativas del constituyente? ¿No las cumple? ¿Está a nivel del mundo, digamos, del promedio de los países? Mira, por empezar, para hablar del constituyente que has mencionado, el Consejo de la Magistratura sigue siendo una deuda en Argentina. Si queremos avanzar hay que despolitizar el Consejo de la Magistratura y eso nos va a ayudar a despolitizar la justicia. Pero después vamos a volver al tema. Yo quería mostrarles, cuando nosotros en Transparencia trabajamos en anticorrupción, en realidad trabajamos en construir un sistema de integridad nacional. Y cualquier sistema de integridad nacional supone pilares que sostienen eso y un basamento. Esos pilares, no se molesten en tratar de leerlos, son los poderes del Estado. Son las empresas, los medios de comunicación, los organismos de control, los partidos políticos, todos, el defensor del pueblo, la auditoría, en cada país. Eso sostiene el sistema de integridad sobre la base de los derechos y libertades que están enumerados en esa Constitución que está muy bien escrita y no la cumplimos. Cuando estas columnas están en mal estado, cualquiera de ellas, y más si tenemos problemas en varias de las columnas, el sistema de integridad de un país está en riesgo. Y vos me preguntabas por la justicia específicamente. Yo creo que el problema central que tenemos es que nuestra justicia o es muy permeable a la política o depende de la política. Ha perdido su independencia. Una de dos. Y cualquiera de los dos problemas es un problema para todos nosotros. Para ustedes, cuando hacen un negocio y tienen que ir a la justicia a defender un contrato o a defenderse de alguna arbitrariedad en el fuero contencioso administrativo, tienen que ir a defenderse cuando el Estado ha cometido alguna arbitrariedad en contra de las empresas. Si ustedes tienen un problema de corrupción en el país, tienen jueces en Comodoro Pi que tienen que ocuparse de ese tema. Y mucha gente critica la justicia argentina y yo creo que
En realidad no podemos decir que todos los jueces sean corruptos o que todos los fiscales sean corruptos. Lo que estamos diciendo es que hay un problema detectable en aquellos fueros o instancias en que el individuo, empresario o particular, se tiene que enfrentar con el Estado, o aquellos que tienen que juzgar casos donde están envueltos funcionarios públicos. Y el problema es que esas instancias deberían ser nuestra prioridad si vamos a tratar de mejorar la independencia de la justicia. Y mejorar la independencia de la justicia es empezar por mejorar el Consejo de la Magistratura, y esa es una deuda. En el año 94, cuando se reformó la Constitución, lo que se buscaba era despolitizar el nombramiento y la remoción de jueces. Ambas cosas son muy importantes, y no lo hemos logrado. No perdamos la esperanza. No Igual perdamos la al esperanza. final, una de las propuestas nuestras es justamente, y vamos a explicar bien, qué es el Consejo de Magistratura, cómo se compone y por dónde debería rumbear la cosa para que cambie y nos pongamos en línea con lo que quería la Constitución. Sí, además en general los organismos de control, sea auditoría, sea la sindicatura, sea la Oficina Anticorrupción, tienen que reunir 3 condiciones indispensables si es que van a controlar. Tienen que ser independientes de aquellos a los que controlan. Nadie puede controlar si depende del controlado. Tienen que tener capacidad, eso significa recursos, tecnología y personal humano capacitado para hacer su trabajo. Y tienen que tener las competencias necesarias. Sin esas 3 condiciones es muy difícil. Y en nuestro país otra cosa que deberíamos hacer sería nombrar definitivamente al defensor del pueblo. Años sin tener el defensor del pueblo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, fueras gobierno, ¿qué harías? Suponte que te toca ser gobierno en los próximos 4 años. ¿Qué medidas tomarías para mejorar la eficacia en el combate contra la corrupción? Mira, ¿no? voy a cerrar después con esa diapositiva que tiene que ver con pilares y columnas mal hechas. Yo creo que deberíamos empezar por mejorar la independencia del Poder Judicial, claramente. Ese es el lugar donde vamos a defender nuestros derechos. Si la corrupción o la politización ha llegado ahí, no tenemos dónde defender nuestros derechos. Insisto en que hay que nombrar en la Oficina Anticorrupción a una persona independiente y darle a la oficina independencia. Ese es un objetivo que deberíamos cubrir o avanzar. Yo suelo usar una fórmula fácil para luchar contra la corrupción, que es la fórmula de las 4 I. Lo que necesitamos es más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. Y si trabajáramos en esos 4 caminos, todo lo que en el mundo se ha hecho para luchar contra la corrupción estaría satisfecho. Obviamente. 2 ejemplos en el mundo que hayan logrado revertir la situación y pasaron. Mira, buscando ejemplos, destacan 2 en materia anticorrupción. No me refiero al contenido político o al sistema político de los países. Hong Kong y Singapur llevan más de 40 años trabajando en anticorrupción y empezaron mucho peor de lo que estamos nosotros ahora. Y lograron establecer un sistema de integridad muy sólido. Lo primero que hicieron fue garantizar la independencia de las oficinas o comisiones anticorrupción. Lo segundo, trabajar muy eficientemente en la investigación de los casos de corrupción. Lo tercero, sancionar a aquellos que realmente habían cometido actos de corrupción de manera efectiva y oportuna, no 20 años después del suceso, como nos pasa en nuestro país a veces. Y trabajaron en 2 pilares que nosotros necesitamos fortalecer y que tienen que ver con lo que muestra el estudio que ha hecho Guillermo. Trabajaron en los pilares. Esto que están viendo es un caso de corrupción muy sonado en Hong Kong. Se había construido completo un complejo de viviendas sociales
32 pisos listos y se estaba completando el 33. Cuando fueron a poner los ascensores no funcionaban dentro de los espacios, de los huecos para los ascensores. Empezaron a estudiar y de las 34 columnas que tenía todo el complejo, solo había 2 que estaban completas. El resto, aquí en la imagen, están hechas, y esto forma parte del Museo de la Comisión Anticorrupción en Hong Kong, están graficadas con un acrílico transparente. Era el problema de las columnas. Clarísimo. Y obviamente se sancionó a los empresarios involucrados, que tuvieron que pagar fortunas al Estado, era un emprendimiento de obra pública, y los funcionarios que habían certificado la obra o habían mirado para el costado se pasaron más de 12 años presos, pero la solución no demoró 20 años, fue inmediata. Ese lugar ahora es un parque, hubo que tirar todo. Es un parque para recordar lo que pasa con la corrupción y cómo se afecta a la ciudadanía. Y son las mismas columnas que nos faltan en el Estado de Derecho. Bueno, ya llegamos a los casi 20 minutos. Te agradezco muchísimo en nombre del panel. Y la verdad que le vamos a pasar la pelota al tercer grupo. Paula va a entrevistar a Badi. ¿Y por qué? La verdad, ¿por qué lo invitamos a Badi? Porque hace años que venimos tratando de que nos baje la ficha para que digamos, bueno, vamos a darle mucha importancia al tema de calidad institucional en Argentina. Y la verdad que los abogados no encontramos la solución. Es psiquiatra y es psicoanalista. Así que por lo menos a ver si nos puede explicar un poco qué nos pasa a los argentinos, porque si Uruguay funciona bien, Chile funciona bien, ¿tenemos un problema psicológico o qué nos pasa? Hay un aspecto más que nos dijiste que me hace también víctima, soy argentino. Bueno, José, muchísimas gracias por estar acá analizándonos un poquito a los argentinos. ¿Qué dilema enfrentamos, no? Porque por un lado reconocemos, como vimos en la información que recabó Guillermo Oliveto, que la calidad institucional, el cumplimiento de la Constitución y las leyes son requisitos fundamentales para mejorar nuestra calidad de vida y para tener una economía mucho más sana. Sin embargo, a la hora de cumplir, nos sentimos atrapados, como en el dilema del prisionero, porque para ver los beneficios del cumplimiento de las normas, todos tendríamos que cumplirlas. Si por el contrario hay una mayoría que cumple y tiene éxito, entonces el resto se siente en desventaja, como la pyme que paga todos sus impuestos y siente que no puede competir con quien no lo hace. ¿Cuál es esta trampa? ¿Es realmente una trampa? ¿Qué nos falta? Bueno, ante todo quiero agradecer a IDEA la invitación, me honra, y quiero agradecerles a ustedes que estén aquí escuchándome. Pienso que hay 2 preguntas, ¿no? Una es la pregunta que me hace Paula, que me hace Guillermo, y otra es una pregunta que podemos instalar nosotros. ¿Por qué nos preguntamos siempre tantas veces lo mismo? ¿Cuántos años que nos hacemos esta pregunta, no es así? Hace 20 años, Claudio Velocopit me invitó a hablar en Swiss Medical de condiciones para una sociedad del bienestar. Cuando preparaba algunas de las ideas para trabajar acá, me encontraba con que algunas de las respuestas tenían que ver con aquellas que había ensayado en aquel entonces. O yo me quedé estancado, pasivo ahí, congelado, o hay un orden de repetición preocupante. Yo creo que los argentinos tenemos una cierta compulsión a la repetición hacia lo traumático que tenemos que preocuparnos. Las cosas que no han resultado como debían ser, parece que tienen una especie de imán tentador que volvemos y repetimos y repetimos. Eso en el ser humano se llama compulsión a la repetición y es un rasgo en el individuo muy delicado, pero también podemos pensarlo en lo social, en lo grupal y tal vez también en la condición de un país, ¿no es así? Entonces, preguntémonos por qué nos preguntamos tantas veces lo mismo frente a un problema que se repite tanto. Es delicado, es serio. Tal vez lo hacemos cada vez con mayor desesperación, como decían hoy a la tarde, tal vez con mayor escepticismo, a veces con una necesidad desesperada, curiosamente, de poder creer que hay alguna respuesta única, ¿no? Que no la hay, ¿no? Pero sí hay capacidad de pensar para encontrar varios caminos alternativos que nos puedan llevar a un resultado mejor. Yo creo que cuando hablamos de institucionalización acá, ¿no? Vos me hablabas del dilema, las instituciones son
lo contrario de lo que sería la personalización en términos de narcisismo, ¿no? Hay una institución, quiere decir que hay reglas, hay leyes, hay normas a las cuales nos tenemos que atener más allá de nuestro capricho personal o, si quieren poner una palabra más delicada, más allá de nuestro deseo. Es decir, eso se llama reglas, normas, eso tiene que ver con las leyes. Y las leyes también tienen que ver con algo que va más allá de nuestra caprichosidad narcisista, porque las leyes son suprapersonales. No están escritas por mí para que me beneficien. Por eso nos llama la atención a veces cuando, respecto a la violación de las reglas que tenemos los argentinos, si un lugar no se puede estacionar para los demás. Para mí puedo, pero porque no, son 5 minutos. Esta tolerancia maravillosa, son 5 minutos. Yo me acuerdo una vez que volvía no me acuerdo, creo que de qué provincia me habían invitado a dar una charla y estaba en el avión y estaba en el asiento de puerta de emergencia y viene la azafata y le dice a la persona que estaba ahí en el asiento de al lado, pasillo de por medio, si por favor puede subir el bolsito arriba porque está en puerta de emergencia. Y el muchacho la miró, un tipo grande, nada de muchacho, un tipo, le dice, es muy chiquito. Sí, le dice, es muy chiquito, lo puede poner arriba. Dice, lo empujo para adelante un poquito. Dice, pero no, está en puerta de emergencia, hay que pasar por cualquier cosa, súbalo. Dice, pero hay lugar acá, es chiquitito, lo pongo para acá y pasa. Se llegó un momento en que había la tentación de decirle, mirá, ponelo o te denuncio. ¿Qué quiere decir? Que a vos, de acuerdo al tamaño que te parezca que tiene el bolso, eso va arriba o va al costado o va abajo e igual puede pasar. ¿Qué quiere decir eso? No hay reglas para todos como deben ser las reglas. No hay una internalización de la prohibición en condición de norma. No hay un saber que se convierte en un creer que nos lleva a un comportamiento adecuado. Una cosa, para poder alcanzar algo de lo que decías, Paula, tiene que ver con poder diferenciar el desear del querer y el saber del creer. Y ahí andamos flojos. Los argentinos tenemos una cierta dificultad en registrar al semejante. El otro existe hasta ahí. Y cuando no se puede haber un registro claro del otro, no se pueden establecer vínculos fuertes. Sin vínculos fuertes no hay lazos. Sin lazos y vínculos no hay confianza. Sin confianza no hay agrupación. Sin agrupación no hay comunidad. No hay acompañamiento. No hay un destino común. No hay que lo que te ocurra a vos tiene que ver con lo que voy a sentir yo. Entonces no puede haber, como siempre digo, proyecto. No puede haber un lanzarse que necesita siempre de un conjunto que, en función de la confianza, del acompañamiento sobre el cual puedo descansar, me animo a ensayar una aventura que tiene que ver con crecer, con desarrollarme. Sin comunidad, que es lo que nos falta, es muy difícil, yo diría, como lograr que lo que es esto no se debe, se convierta en esto es lo que no quiero. Y esto es fundamental, porque entonces nos quedamos muy, muy solos. Sin comunidad estamos expuestos, nos sentimos desamparados y predomina lo narcisista. Lo narcisista es la apología del verbo zafar, lo narcisista es para mí es distinto, lo narcisista es, bueno, no es tan grave para los demás, no, a mí me viene bien. Y esto creo que tiene mucho que ver con esto que me preguntás, Paula, de qué pasa con nosotros que no podemos convertir que no podemos, yo te diría más que convertir, no podemos crear un argumento que nos reúna. No tenemos un argumento que nos abarque a todos, algo que vaya más allá de la individualidad. Cada uno tiene su argumento, entonces estamos sin lazos, cada uno como distanciados, sueltos, aislados. Nos falta ese argumento que no tiene que ver con una mística con mayúscula,
pero sí con una cierta mística como historia que nos permita sentirnos algo más que solamente nosotros mismos. De alguna manera venimos hablando en este día y medio que estamos compartiendo de un acuerdo que empieza a perfilarse y que tiene que ver con esta necesidad de crecer como único camino para poder superar este 35% de pobreza que nos duele tanto. Y tenemos que crecer de manera consistente al 4% durante 20 años como para que esto realmente funcione. Ahora, muchas veces el cumplimiento de la norma y este querer pensar en el éxito colectivo se ve con cierta tensión respecto del éxito individual. Entonces, hablábamos más temprano de la relación entre éxito, logro y de alguna manera también la relación entre la regla, el límite y la represión que vemos en algún caso. Bueno, es muy importante esto, ¿no? Porque hay que ver a qué llamamos éxito. Si el éxito es un logro, el logro por lo general tiene que ver no solamente con alcanzar una meta personal, sino también que con aquello que podamos pensar, imaginar y construir, eso que hacemos tenga y se pueda volcar en algo que contribuya al resto, a lo externo, a lo otro, a la sociedad. Lo que se llama cultura, lo que se llama sublimación en términos psicológicos. Vale decir, el éxito no es solamente aquello que yo puedo consumir para mí mismo, no tiene que ver con la ambición voraz, no tiene que ver con me como todo y yo solo y para mí, sino que tiene que ver con la ambición sana, que tiene que ver con quiero ganar, quiero imaginar, quiero crecer, quiero ser más fuerte y quiero que esto que yo pueda generar sea algo que no solamente me gratifique en términos personales, sino que también me gratifique en términos personales y me resulta indispensable en la medida que lo puedo volcar para que otros también crezcan. Eso es lo que se llama solidaridad. Un país con comunidad tiene solidaridad. ¿Qué quiere decir solidaridad? Te doy a vos para que ganemos los dos. Es decir, es registro del otro. Si no, estamos enormemente aislados. Y eso tiene que ver con el aislamiento, de qué hacemos en el aislamiento, nos blindamos. Y en ese blindarse empezamos a dejar, como a regar nuestro narcisismo, a que crezca simplemente una preocupación por lo de uno o los próximos, los 3, 4 personas allegadas y nada más. Y entonces en esa soledad nos quedamos débiles, nos sentimos débiles y nos ponemos, ¿qué? Curiosamente, o más aislados o violentos. Entonces la gente cree que el límite es igual a la represión. Hay que poner límites. Ya empezás a restringirme, ya eso me recuerda a que me cercenás mis libertades. El límite es lo... No es cierto. El límite habilita las libertades, porque el límite, en la medida que ofrece un lugar de referencia que va más allá de la exclusiva individualidad que cada uno ponga, me brinda una contención, me brinda una previsibilidad, me permite cuidarte y que me cuides. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo? Imaginar, crear, desarrollarme. El límite es aquello que me hace ser parte de un todo, parte de un grupo y no solamente una persona ajena, marginal al grupo, donde cada uno es solamente uno, ¿sabes? El límite es una condición de crecimiento, no es la marca de un bloqueo, no es que el límite es, este es tu techo, de acá no pasás, sino que el límite tiene que ver con el orden de previsibilidad posible para que podamos subir cada vez más el techo. Y es muy interesante lo que comentás también, porque de alguna manera a lo largo de estos años hemos tenido muchos casos de éxito y algunos absolutamente legítimos, pero vemos que a lo largo de estos 80 años de estancamiento fluctuante, con subidas y bajadas, pero sin un crecimiento genuino, ese puñado de éxitos no nos ha alcanzado como para realmente volver a tener un país próspero. Pero más allá de eso, esto que contabas de la fragilidad, lo vemos muy claramente, porque cuando el riesgo país se dispara y el valor de los activos argentinos se desploma, hasta los unicornios caen. Entonces, de alguna manera, todo éxito es frágil en un contexto de institucionalidad más débil. ¿Qué podemos hacer concretamente
desde el punto de vista de nuestro rol como ciudadanos, como empresarios, como sindicalistas, incluso como padres, para realmente empezar a gestar este cambio que necesitamos como sociedad. Voy a dar un ejemplo etológico, se me acaba de ocurrir, no pensaba hacerlo, pero por ahí sirve con esto que estamos hablando, ¿no? Del comportamiento animal. Ustedes saben que cuando, los simios eran primitivamente nómades, no se establecían en un lugar fijo, hasta que hubo un determinado grupo de simios que logró establecerse, dejar el nomadismo y tener como una cierta residencia, un cierto poder convivir, que en último término de lo que hablamos siempre es convivir, compartir, una norma y una ley que esté por arriba de la pretensión narcisista, algo que me haga sentir feliz de poder ocuparme de vos también, algo que me enseñe que la generosidad brinda. Bueno, esto tiene que ver con el cuidado, con el cuidado, que es una palabra que se olvida. El cuidado nos brinda una sensación de amistad, esa amistad cívica, otra palabra fundamental, de compañía. Bueno, estos monos, hubo un grupo de estos monos que pudo sí dejar el nomadismo y establecerse en residencia. ¿Saben cómo lograron hacerlo? ¿Qué fue la premisa? ¿Cuál era la primera condición que cumplían? Cuidaban al otro. Lo primero que uno de estos monos, de estos simios, hacía era cuidar la seguridad del otro. Y así obtenían su propia seguridad. Y así se pudo convertir esa especie como de grupo en un grupo que había logrado transformar la violencia casi o el impulso instintivo en algo normativizado por una cultura que en la medida que pone el límite le abre la imaginación para crecer como tal. Entonces, una buena idea se me ocurre, naturalmente, se imagina que si con esto solucionamos todo, me gano el premio Nobel en lugar del otro. Lo que sí creo que una primera cosa que podemos hacer, que es sencilla, por eso digo que por ahí vale la pena, es ver de qué modo nos ocupamos del otro. De qué modo me ocupo de ustedes, ustedes de mí, nosotros entre nosotros. Una primera, un primer paso para crear algo de lo que yo llamaría una sociedad de la ternura en lugar de una sociedad de la violencia y de la agresión. Tamaño desafío nos estás planteando. Tamaño desafío, pero vale la pena. Es más peligroso lo que hacemos, que es no hacer lo que evidentemente da alguna alternativa y sí seguir repitiendo lo que nos muestra que fracasa. Por eso digo que, ahora no olvidemos algo, por favor, son dos palabras, pero cuando digo diferencia entre saber y creer, muchas cosas de estas las sabemos. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿nuestra corriente emocional cree también lo que sabe? Vale la pena preguntárselo. Muchas elecciones que hacemos de dirigentes parecería que no creemos lo que sabemos, porque escuchamos ciertas cosas que sabemos que no son, pero después vamos y actuamos en obediencia casi. Ahí parece que lo que creemos y lo que sabemos no coinciden. Y lo otro no es lo mismo desear que querer. Una cosa es estar descansando, soñando con aquello que me gustaría tener y ser, y otra cosa es hacer el esfuerzo y la voluntad necesaria para que el desear se convierta en querer. Eso tiene que ver con el logro. Déjame volver un segundo a algo que Ahora, hablamos. no sé, vos lo ves, si vos me querés dar propuestas, se aceptan propuestas. ¿Qué me dirías vos? En primer lugar, me gustaría volver a esto que conversábamos hoy a la mañana y que tiene que ver con no quedarnos conformes, no conformarnos y claudicar frente a la trampa, ¿no? Esto que nos planteaba Guillermo de tener que elegir entre ser tonto o ser corrupto. La respuesta obvia en la que coincidíamos era ninguna de las dos cosas. ¿Por qué no podemos elegir ser una sociedad inteligente que cumple y hace cumplir las normas y hace cumplir la Constitución? Particularmente en el caso de aquellos que tienen la función de interpretar la ley en el caso concreto y que es el último recurso cuando nuestras garantías y nuestros derechos son vulnerados, que es la justicia. En ese sentido, Guillermo Lipera nos va a presentar ahora dos propuestas. Pero hay un pedido que tiene que ver
con lo que podemos hacer todos nosotros mañana, y es, en primer lugar, lo que estamos haciendo ahora, que es discutir, poner sobre la mesa este tema, hacernos conscientes de las cosas que nos hacen mal, entender que están mal y tratar de lograr acuerdos para cambiarlos. Y en segundo lugar es comprometernos en el rol que cada uno de nosotros tiene y básicamente involucrarnos. Estas propuestas que vamos a proponer hoy no son nuestras. Sabemos y tenemos el acuerdo de que necesitamos crecer al 4% durante 20 años. Para eso ya escuchamos propuestas que tienen que ver con inclusión social, que tienen que ver con educación. Mañana vamos a estar hablando de marco tributario y de marco laboral. De nada va a servir todo eso si no fortalecemos nuestras instituciones, y en ese sentido los invito a leer las propuestas, a escucharlas hoy, leerlas más adelante, analizarlas, proponer sugerencias y sobre todo a seguir trabajando, como nos va a proponer ahora Guillermo, por una justicia más transparente, más siempre independiente y completamente eficaz. Y yo quería no dejar de, por favor, no terminar así, agradecerles mucho y espero haberles sido realmente útil. Perdón si me he puesto muy enfático, pero bueno, creo que vale la pena. Muchísimas gracias, Gracias a José. ustedes. Estaba haciendo la cuenta, creo que es el 9º año que me toca participar en un panel en IDEA en temas de calidad institucional, lucha contra la corrupción, independencia del Poder Judicial, porque en realidad en IDEA uno de los 3 pilares es tratar de fortalecer la calidad institucional. Sin calidad institucional es imposible tener una constitución que sea aplicada a diario, y sin una constitución que rija, nadie puede ser feliz y tampoco vienen inversiones. Es decir, no es que hoy se nos ocurrió hablar de esto y digamos hablar ahora, sino que es todo algo que venimos insistiendo y vamos a seguir, no sé, hijos, nietos, hasta que algún día volvamos a estar igual que Uruguay o Chile, digamos. Digo volvamos porque Argentina es un país en regresión, lo dice Carlos Nino, comparando con los últimos 80 años, dice que en vez de evolucionar, involucionamos. Teníamos mejor calidad institucional, mejor nivel de vida antes que ahora. Bueno, no perdamos la esperanza de revertirlo y voy a ir muy concretamente, voy a hacer foco en el tema del Poder Judicial. Poder Judicial, Consejo, Magistratura. Sin Poder Judicial independiente y eficaz es imposible que un país pueda ser sustentable y que la Constitución tenga sentido. Es más, Hamilton, uno de los padres de la patria americana, cuando escribía sus cartas en el Federalista, decía que sin jueces independientes que hagan cumplir la Constitución se convierte en letra muerta. ¿Por qué en letra muerta? Porque la ley puede ser muy clara. Nosotros tenemos una Constitución muy buena, pero por más clara que sea la ley, la Constitución, los derechos, si viene un poder que avasalla los derechos del privado, o si viene una persona privada que también viola los derechos de alguien, ¿a dónde vamos? Vamos a un juez. Ahora, si el juez es cobarde, si el juez es un inepto, o si el juez tiene un corrupto, la verdad que en ese caso concreto, el ciudadano que tenía ese problema se queda sin poder hacer valer el derecho que la Constitución le daba para el caso concreto que tenía. Con lo cual, en el fondo está, por eso dicen siempre los constitucionalistas, el juez es el guardián de la Constitución. Cuando alguien, un poder público, un privado, viola la Constitución, el juez tiene la facultad de anular esa norma, ese acto, para restablecer la vigencia de la Constitución y que el ciudadano pueda disfrutar entonces del derecho que estaba garantizado. Esa es la Constitución. Límites al poder de turno, que en algún momento puede cometer excesos, entonces los jueces valientes le ponen freno, se acabó. Y eso es lo que a veces no pasa en Argentina, justamente en los fueros que dice ella, es muy injusto hablar del Poder Judicial cuando hay una cantidad de jueces de familia, jueces civiles, que la verdad que hacen un trabajo maravilloso. Pero en los lugares que más pega esto, no están los mejores en general. Ahora, ¿por qué la propuesta nuestra es
hagamos foco también en el Poder Judicial, hagamos foco en el Consejo de Magistratura. No puede ser que lo único que estemos pensando cada vez que viene un nuevo gobierno, quiénes son los ministros que van a estar. Porque eso pasa, los jueces se quedan 30 años y en el caso concreto lo que importa es, cuando yo tengo el problema, qué hace el juez al que yo le voy a pedir la solución. Para esto, y acá vienen los dos puntos, todo está relacionado con el Consejo de Magistratura. Consejo de Magistratura, como bien decía Delia, fue creado en el año 94, vino a propósito de las anécdotas de los jueces de la servilleta, de la influencia del Poder Ejecutivo en nombrando jueces, premiando a jueces con sobres y no sé cuánto. Entonces, ¿qué dijeron los constituyentes? Bueno, vamos a poner límite a esto y vamos a crear un Consejo de la Magistratura, es decir, un órgano intermedio que va a ser el que selecciona las ternas para ocupar las vacantes de los jueces, va a controlar y va a controlar el buen desempeño de los jueces y decidir si se abre un juicio político o no se abre un juicio político, y le pone la Constitución dos obligaciones al Consejo. Tienen que asegurar la independencia de los jueces y tiene que garantizar además y asegurar una prestación de servicio eficaz. ¿Qué quiere decir independiente? Que resuelva conforme a derecho y no se deje presionar por la opinión pública dominante o la presión de la mayoría de turno que está gobernando. Si tiene un tema de corrupción, lo sigue a muerte, lo llame quien lo llame y lo presione quien lo presione. Si no se la banca, no puede ser juez. Es como un referee en un partido River-Boca, en la cancha de River, que le hacen un penal alevoso a uno de Boca, arruga y no cobra. Fíjense cómo, por ejemplo, cualquier dirigente de fútbol, cuando tiene que jugar un partido importante, lo primero que hace es averiguar quién va a ser el árbitro. Y si el árbitro no es confiable, levanta la mesa y yo con ese tipo no juego. Y nosotros vivimos jugando partidos todos los días, con la vida de nuestros hijos, con nuestros patrimonios, con las inversiones, y no perdemos un minuto en ver quiénes son los jueces que van a arbitrar. El problema no es la regla, las reglas son clarísimas. El problema es que muchas veces cuando viene el problema las interpretan mal o no las aplican. Entonces, levanto un poco la voz porque en realidad es igual. Es decir, nos tenemos que hacer carne de que nosotros somos responsables de que el Consejo de la Magistratura esté bien integrado y que funcione bien. ¿Qué pasó con el Consejo? Ahora les voy a explicar, va a ser una clase muy cortita, cómo está compuesto. Hay representantes del Poder Legislativo, representantes de los jueces, representantes de los abogados y académicos. ¿Qué dice la Constitución? Bueno, miren, todos estos representantes, que después una ley diga cuántos son, pero que guarden un equilibrio, es decir, que ninguno por sí solo tenga una incidencia decisiva a los efectos de designar los jueces o a los efectos de sancionar un juez. El número mágico es 2/3 partes. Con 2/3 partes se aprueban las ternas, con 2/3 partes se decide la apertura o no de un juicio político. Es decir, ninguno de los sectores tiene que tener más de 1/3, porque si no, solo puede manejar con un derecho de veto cualquier decisión. Pero ¿qué pasó? Sale la primera ley y fue una ley normal, digamos, respetaba el equilibrio. Nadie tenía más del 21%. Ahora lo vamos a ver en un cuadrito que está muy bien explicado para que les quede, si alguno quiere sacarse una foto o algo. Y después, ¿qué pasa? En el año 2006 se cambia la ley. ¿Y qué se hizo? Se rompió el equilibrio. ¿Qué significa que se rompió el equilibrio? Si el Poder Ejecutivo, que también tiene un representante, y tiene mayoría en el Congreso, pasó a tener de un 26% el 38%. Acá matemáticas dominan todo. Es decir, si el gobierno de turno tiene mayoría en el Congreso, hace lo que se le da la gana con el Consejo de Magistratura. Todos los colegios de abogados del país interpusimos demandas de inconstitucionalidad. La del Colegio de Ciudad de Buenos Aires llegó, se rechaza la demanda en primera instancia, en Cámara se gana, el Poder Ejecutivo interpuso el recurso extraordinario, también el Senado y diputados, el tema está en la Corte. La ley es del 2006,
todavía, sí, hay una sentencia de 2015 que dice que es inconstitucional y todavía está en la Corte esperando que se resuelva a ver si tenemos razón o no. Si tenemos razón, vuelve a ser la vieja ley que tenía equilibrio. Les voy a mostrar, acá está. Están acá las dos leyes. La que está en azul era la anterior, donde había equilibrio. Jueces, abogados... Uy, perdón, ¿cómo vuelvo atrás? Verde, dale el verde. Ahí está, ahí está. Ahora, para. Y se lió. Uno más, para atrás. Acá. Jueces, 21%. Abogados, 21%. Legisladores de la mayoría, 21%. Legisladores de la minoría, 21%. Después tenemos presidente de la Corte, que ahora no está más, 5%. Estoy describiendo la vieja ley. Poder Ejecutivo, 5%. Académico, 25%. Es decir, nadie por sí solo armaba una mayoría y si el Poder Ejecutivo tenía mayoría en el Congreso, tampoco llegaba, porque era Poder Ejecutivo 5,26 más 21,6, no llegó a 34% para tener el... Ahora, ¿qué pasó después con el Colorado? Poder Ejecutivo, se sube la mayoría de los legisladores al 30,76, que sumado al Poder Ejecutivo 7,69, jaque mate. Tienen derecho de veto para designar y para decidir la apertura a juicio político. ¿Esto qué significó? Que se rompió el equilibrio y que en vez de lograr amortiguar a la mayoría de turno, todo quedó en la nada. Es decir, estamos con una ley que si un Poder Ejecutivo con una mayoría en el Congreso quiere hacer lo que quiere con los jueces, lo va a hacer. Y los jueces, teniendo miedo que les hagan un juicio político porque no resuelven lo que ellos quieren, estamos en el horno. Ahora, esto es necesario o promover una nueva ley o que en algún momento la Corte confirme la inconstitucionalidad de la vieja ley y le dé al Congreso y diga, bueno, tomemos un año y saque una ley nueva. Con esto estamos, si la independencia con esto está en jaque mate. Ahora, recuerden que dijimos, bueno, el Consejo debe asegurar la independencia, que justamente para la independencia hace falta que haya una ley que tenga equilibrio, como la anterior, y luego decía la eficacia de los jueces. Y cuando hablamos de eficacia es resolver en tiempo y forma y resolver bien, conforme a derecho. Entonces ahora les voy a mostrar una herramienta que es producto de utilizar toda la revolución del 4.0, que estamos trabajando mucho hoy, un gráfico utilizando el Big Data, mezclando todos los datos, y les voy a mostrar aproximadamente 25.000 sentencias de accidente de tránsito. Elegí ese tema porque es un tema donde es más fácil de detectar algo, pero podemos hacer cualquier cosa con esto. Aquí está el mapa. ¿Qué hicimos con esto? Este es un mapa de calor. Allá está el termómetro, a la derecha. 20.000 pesos abajo el azul oscuro, arriba el morado, 14.000. Acá abajo están todas las cámaras, las salas. Les cambié las letras para que no venga ningún camarista a decirme algo, pues es una demo, todavía no lo llevamos a la... Y acá en la vertical están todos los rubros que usualmente se utilizan para poner valores a cada rubro. Por ejemplo, privación de uso, gastos futuros, estamos hablando de accidente de tránsito, daños materiales, daño psicológico y demás. ¿Esto qué permite? Yo se lo mostré a dos jueces muy importantes. ¿Qué me dijeron? Y mira, con esto todos van a querer estar entre celeste y verde el día que esto sea público. ¿Por qué? Porque hago doble clic en el Colorado y me salen todos los casos de ese juez. Si esto nosotros lo aplicamos en cualquier elemento que queramos ver de cómo funciona un poder judicial, nos hacemos un picnic. Por ejemplo, podemos sacar coincidencia de peritos con jueces. O sea, ¿por qué siempre este perito le toca a este juez? ¿Por qué tal testigo apareció 5 veces testigo? No trabaja, esta persona trabaja de testigo, no tiene otro trabajo, es decir, no es casualidad. Bueno, hemos descubierto una cantidad de fraudes con este tema, relacionando una cantidad de datos que nos permiten decir, bueno, realmente terminamos con el oscurantismo y tenemos luz para ver qué pasa en los expedientes. Duración, términos de duración de los expedientes,
¿Qué jueces son? Porque el promedio es 4 años y medio en accidente de tránsito. Pero claro, hay accidentes, juicios que duran 12 años y otros que duran 2 y medio. Ni hablar si hacemos esto en Comodoro Pi. Porque esto en Comodoro Pi, otro que la auditoría. ¿Saben cómo funciona la auditoría? Por escrito le mandan al secretario de cada juzgado que complete algunos cuadritos. Y después vuelve. Y eso es palabra santa. No, con esto se acabó la broma. Porque acá vamos a tener, aplicando esto, este mismo sistema, vamos a poder saber cantidad de sobreseimientos, cantidad de falta de mérito, cantidad de procesamientos, periodo de duración en la instrucción y demás. Y ahí tenemos auditoría en tiempo real. En el fondo, con esta herramienta, el Consejo de la Magistratura podría cumplir con la obligación de asegurar una justicia eficaz y rápido detectar dónde hay trampa o dónde hay algo que está mal para pedir el inicio de un juicio político. Esto sería auditoría en tiempo real. Hemos ido al Consejo y nos dicen, no, la verdad que es muy difícil porque no tenemos el sistema no aguanta. Entonces nosotros lo estamos haciendo a nivel privado. Termino. Ayúdennos a poner foco en el Consejo de la Magistratura, cómo lo integran, que los abogados de las empresas voten, porque los representantes de los abogados los votamos nosotros. El nivel, la cantidad de abogados de empresas que votan es muy bajo. Si votasen todos, son más o menos 3.000, ganaríamos todas las elecciones. Y luego tratar de ver cada poder a quién nombra el Consejo de Magistratura y ayudarnos a que esto se haga realidad, porque esto se puede hacer. Estamos hablando de 20 millones de dólares, con toda la furia, y se arregló el problema de Argentina en materia de dudas u oscurantismo en la gestión y la resolución de los casos en toda la justicia en Argentina. Nada más, muchas gracias y bueno.